Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un video nuevo del entrenamiento trading de resultados en Casa Inversiones. Hoy vamos a hablar de soportes y resistencias. Vamos a compartir acá pantalla. Vamos a la presentación. Vamos a hablar un poquito y vamos a vamos a los gráficos, a practicar un poco lo que son los soportes y las resistencias. Bien, los soportes y resistencias son aquellos niveles donde el precio se detiene en el gráfico debido a que las fuerzas alcistas y bajistas se oponen, la oferta y la demanda. Por lo tanto, son los participantes del mercado los que definen estos niveles. Los traders suelen prestar especial atención a estos niveles, ya que puede resultar de utilidad a la hora de predecir el movimiento futuro del precio. En pantalla vemos un ejemplo de soporte-resistencia. Entonces, el precio, miren cómo rebota varias veces en esta zona. Allí le llamamos que hay un suelo o un soporte. Luego el precio se va a una zona alta, donde siempre que llega allí se viene devolviendo. Eso es una resistencia o un techo, también se le llama techo. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que, boom, se rompe esa resistencia y el precio crea una nueva resistencia. Y ya la resistencia anterior se convierte en un soporte. Y así está la cosa. Por ejemplo, para este caso, si el precio se devolviera desde esta zona, la zona más alta, a la zona más baja, regresaría a dónde? A un soporte. Pero primero tendría que cruzar las resistencias anteriores, que antes eran resistencia y ahora son soportes. Hay unos puntos muy importantes a la hora de marcar los soportes y las resistencias. Y ellos son los siguientes. Es importante que traces máximos y mínimos históricos del precio. Trazar máximos y mínimos del año actual también funciona para tenerlos como punto de referencia. Trazar máximos y mínimos del último mes, más máximos y mínimos semanal y diario. También es importante tener en cuenta donde se presenten múltiples rechazos del precio o giros repentinos. Y aquí hay una frase que es muy importante. Los techos se vuelven suelos y los suelos se vuelven techos. O sea que lo que era soporte en algún momento puede ser resistencia y lo que era una resistencia en algún momento se puede volver un soporte. Es importante tener al final esta clavecita y que tracemos líneas cercanas al precio actual. Vamos a mirar entonces, vamos directamente a los ejemplos. Vamos a ver un gráfico en este momento de Bitcoin y vamos a comenzar punto por punto. Vamos a regresar acá y vamos a trazar entonces máximos y mínimos históricos. Entonces vamos a tomar una gráfica mensual de Bitcoin y entonces tendríamos que trazar un máximo. Este sería el máximo histórico. Aquí le podemos marcar incluso, le podemos colocar un texto y le colocamos máximo histórico. Coloquémosle así como resumidito. Máximo histórico. ¿Listo? Ahora buscamos el precio menor. El precio menor en toda su historia. Entonces lo colocamos acá. Obviamente Bitcoin nació en cero centavos. No valía nada. Y ahí comenzó a valer cuando el asunto de las pizzas ya comenzó a tener valor. Pero hablemos de cuando llegó a Binance. Estos datos los tenemos aquí en Binance. Entonces, aquí tenemos el mínimo. ¿Listo? Tenemos el mínimo, sería mínimo histórico. También le hacemos una abreviatura y nos queda mínimo histórico. Ahí está. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo histórico. Esos datos son importantes porque, pues, donde esté más cerca nos interesa. Ahora estamos muy cerca del máximo histórico, nos interesa saber eso. Ahora, vamos al siguiente. Máximos y mínimos del año actual. Por ejemplo, vamos al gráfico, vamos al gráfico y vemos que este año, vamos a colocarlo en semanal, por ejemplo, vamos a diario y miremos desde enero de 2025. Vamos a mirar por acá y tenemos así. Entonces tendríamos primero de enero.
acá, 1 de enero, entonces aquí tendríamos mínimo de este año, mínimo de este año sería los 91, 91.047. Vamos a colocarle acá la leyenda. Sería, este sería el mínimo del 2025, mínimo del año. Vamos a colocarlo bien. Vamos a colocarlo así, mínimo 2025. ¿Listo? Y el máximo, pues sería el máximo histórico. Vamos a ver si nos da. No, no es el máximo histórico, porque ese máximo histórico fue en diciembre. En este caso, el máximo del año sería este pico de acá, en los 102.375, precio que estuvo allí el 6 de enero. Entonces aquí colocamos máximo 2025. Ahí está. Ahí vamos teniendo sus daticos. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Vamos acá a la guía. Trazar máximos y mínimos del último mes. Vamos a los máximos y mínimos del último mes. Entonces, vamos a tomar la gráfica mensual, las velas mensuales, y agarramos, sencillo, agarramos la velita mensual, que es esta, la vela de enero. Vamos a señalarla por acá. Vamos a ver. Esta es la vela de enero. Mire que está muy cerca de, obviamente, del mínimo 2025, pues porque apenas llevamos recorriendo este mes 12 días del año. Entonces, digamos que coincide con el mínimo del año y coincide, obviamente, con el mínimo del mes o con el máximo del mes. Entonces, mínimo 2025, máximo 2025 nos aplica para el mes. Entonces, seguimos. Usted podría agarrar el del 2025, 2024, tener ese punto de referencia también, que es importante, pero para el ejemplo, dejémoslo ahí. Vamos al trazar máximos y mínimos semanal y diario. Entonces, vamos a agarrar la vela semanal, vamos a agarrar la vela, esta velita de la semana anterior, vamos a ver, 30 de diciembre, sería esta. Miren que casualmente también coincide con pues obviamente llevamos 12 días de enero, coincide con el máximo y mínimo 2025 en el máximo y mínimo semanal. Entonces también lo dejamos así para el ejemplo. ¿Qué más sigue? Múltiples rechazos del precio. Genial. Vamos a múltiples rechazos del precio. Miren esto. Miren lo que tenemos acá. Múltiples rechazos del precio. Entonces, aquí les doy una recomendación. Esas líneas de soporte y resistencia, conviértalas en qué? Conviértalas en una zona. ¿Cómo? Yendo acá y buscando un rectángulo. Vamos allí, abrimos la pestañita, buscamos el rectángulo y nos trazamos acá este rectángulo para poder que marquemos la zona donde se presentaron múltiples rechazos del precio. Bien. Por ejemplo, si colocáramos un soporte mucho más abajo, aquí tenemos rechazos del precio, rechazos del precio, rechazos del precio, pero por ahora no nos interesan porque también por allí hay una leyendita que dice que lo más cercano al precio, lo más cercano al precio actual. Bien, ¿qué más tenemos? Giros repentinos. Vamos a ver si encontramos giros repentinos. Bajemos a temporalidad diaria. Vamos a ver donde haya un giro repentino. Por ejemplo, este es un giro repentino. El precio venía cayendo y boom, se va hacia arriba. Traducción, ahí nos queda un nivel. Yo inmediatamente traigo el rectángulo en vez de la línea. Y también, pues si el precio cayera por allí, sería importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá arriba, en el máximo histórico, pues dejó un giro repentino. Miren, él comenzó a caer y miren esto hacia acá. Giro repentino del precio. ¿Qué más tenemos? Tenemos bueno, que los techos se vuelven suelos, los suelos se vuelven techos, ya vamos a mirar eso y trazar líneas cercanas al precio actual. Bien, vamos a bajar temporalidad, vamos a ir directamente a una hora y vamos a mirar cositas. Vamos a mirar cositas acá. Vamos a mirar cosas acá porque quiero mirar, quiero observar, sobre todo mostrarles donde tenemos un caso en que los techos se vuelven suelos y los suelos se vuelven techos. Vamos a ver si en diario encuentro algo que nos pueda ayudar con eso. Ujú, muy bien.
Vamos a mirar acá cuál nos funciona. Semanal. Bueno, aquí ya lo encontré. Aquí ya lo encontré. Entonces se los voy a mostrar en este momento. Entonces miren este caso. Aquí tenemos un techo. ¿Listo? Este es un techo. Este es un techo. Yo simplemente lo extiendo. Voy a quitar este de acá para que no nos haga ruido. Ese es un techo. Ahí fue un techo. ¿Qué pasó? Que el precio, miren todo el tiempo que fue techo. Techo, o sea, resistencia, 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 resistencia y boom. El precio rompe. El precio ahora está también en una resistencia, en un soporte. Si el precio rompiera este soporte, se iría tranquilamente a buscar ¿qué? Esta resistencia que ya es un soporte. ¿Sí ven cómo cambian? Acá fue resistencia mucho tiempo y ahora si el precio cae, se convertiría en un soporte. Ahí está. Entonces, mis queridos amigos, a practicar para que esto se les integre a ustedes y lo hagan de manera casi automática. Nos vemos en un siguiente video.